Muy bien, el día de hoy vamos a ver de dónde surgen las plantas. Específicamente nos vamos a centrar en las angiospermas, también conocidas como la división antofita, es decir, las plantas que tienen flor. Las plantas que tienen flor pues son increíblemente variadas. Ya vimos que las flores, aparte de ser muy bonitas, pues tienen una función muy específica, que es ayudar a la planta con la reproducción. Las flores pues han evolucionado para producir olores, colores y hasta sabores muy distintivos que ayudan a atraer a los organismos polinizadores, principalmente insectos, pero también hay algunos animales superiores o vertebrados superiores como los murciélagos, y de esta manera pues seguir su ciclo reproductivo. Entonces, las angiospermas normalmente, como ya lo comenté, tienen una serie de rasgos que permiten atraer una amplia variedad de polinizadores. En la primer presentación les mostraba yo cómo se veía una flor en luz ultravioleta, que es más parecido a como ven los insectos, y nosotros pudimos apreciar que tienen básicamente pues un canal de señalización hacia el centro de la planta para que de ahí se dirija el insecto y de esta manera se logre la polinización, ¿no? Entonces, estos rasgos, como el desarrollo de la flor y otras características que tiene la misma, aseguran un mayor grado de polinización cruzada y ayudan a que haya cambios evolutivos pues más rápidos, ¿no? Una de las primeras personas que estudió la flor como una estructura evolutiva fue Charles Darwin, y básicamente se refiere al surgimiento de las angiospermas en el registro fósil como el misterio abominable. Él no se lograba explicar y duró mucho tiempo esto sin tener una explicación de cómo surgieron tan rápido y de forma tan abundante las plantas con flor. Posteriormente se llegó a la conclusión de que la razón era esto que se ve en el punto número 2, un grado muy alto de polinización y de polinización cruzada favoreció el establecimiento de híbridos y nuevas especies con el paso de los años y los años y los millones de los años. Ay, perdón. Ay. Y bueno, para que nos demos una idea, las plantas andan por ahí surgiendo entre el silúrico y el devónico. Estamos hablando de plantas muy pequeñas, muy primitivas. A finales del devónico ya hay un establecimiento de plantas grandes, de plantas superiores, y posteriormente estas siguen creciendo, 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 hasta que viene la catástrofe del periodo Jurásico, donde el meteorito pues arrasa con todos los dinosaurios y con todas las plantas, y luego, pues vuelven a surgir otra vez las plantas que tenemos modernas hasta nuestros días a partir del periodo terciario, perdón, del Cretácico. Ahora, si nosotros desglosáramos la historia del tiempo, veríamos que la Tierra se formó hace 4.6 millones de años. La vida surge casi 1 millón de años después, con la evolución de las primeras células que conocemos. Posteriormente pasa casi otro año, otros 1000 años, otros 2000 años aproximadamente, y empiezan a surgir pues las primeras plantas, ¿no? Aquí se ven verdecito, ¿no? Luego vemos que aquí, si se fijan, hay como un desierto, y aquí se terminan los dinosaurios junto con las plantas, ¿no? Y luego empiezan otra vez a resurgir las plantas, ¿vale? Evolucionando a partir de plantas pequeñas que quedaron después del cataclismo del meteorito, ¿no? Y bueno, se sospecha que hace 400 millones de años surgieron las primeras riniofitas y plantas vasculares simples, es decir, plantas que ya empezaban a tener tejidos diferenciados para el transporte de la savia bruta y la savia elaborada, ¿no? Luego, en el devónico y en el carbonífero, predominaron los licopodios y los helechos, ¿no? Y aquí surgieron las primeras progimnospermas hace 300 millones de años. Luego, más tarde, casi al final del devónico tardío, surgen las primeras plantas con semillas, ¿no? Y lo vamos a decir entre comillas, porque pues esto obviamente está en el registro fósil y es muy difícil pues de determinar la fecha exacta, ¿no? Más adelante, hace 130 millones de años, surgen las primeras angiospermas, que eran plantas muy pequeñitas, con flores así muy, 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 muy chiquititas, parduzcas, no tenían los colores ni las estructuras que vemos hoy en día, pero pues ahí empezaron a surgir, ¿no?
Y hace 75 millones de años surgieron las familias vegetales modernas aproximadamente, ¿no? Entonces, en la literatura viene desde hace 90 hasta 65, 55 millones de años. ¿Por qué? Pues porque todavía no se han encontrado todos los registros fósiles que nos permitan establecer esto con certeza, ¿no? Pero actualmente pues ya hay estudios de secuenciación genética, estudios de biología molecular, y normalmente cuando se descubre una nueva planta, normalmente se secuencia su genoma para ver dónde la ponemos dentro del árbol de la vida, ¿no? Sospechamos que hay dos grandes grupos de plantas que son los venetitales y los netales, que son las plantas con semilla que se parecen más a las angiospermas modernas. Entonces, hay dos hipótesis para el surgimiento de las angiospermas o de las plantas modernas, ¿no? Una es que las netofitas son monofiléticas, porque en la actualidad hay plantas del género Netum y Welwitschia que parecen dar un indicio de cómo fueron las angiospermas primitivas, ¿no? Y la otra hipótesis es que las netofitas son un grupo parafilético que evolucionaron a la par como hermanitos de las angiospermas, ¿no? Entonces, hay esas dos opciones, ¿no? La repito. La primera es que las netofitas dan origen a las angiospermas y la otra es que hay un fenómeno de evolución a la par donde se parecen, ¿no? Entonces, explicado, pues viene más o menos así. Las angiospermas están al final de la cadena evolutiva en estos dos ejemplos. En el primer ejemplo, parecería que tiene un ancestro común con los venetitales, pero en el segundo quiere decir que hay más relación entre Welwitschia y los netos con las angiospermas, ¿no? Entonces, estas plantas, venetitales y netofitas, aparecen por ahí de 225 millones de años atrás, ¿no? Entonces, aún no sabemos exactamente cuándo surgen las primeras angiospermas, pero pues fue más o menos en este punto o en este punto, que aproximadamente fue después de esos 225 millones de años, ¿no? Ahora, las angiospermas, ya centrándonos nada más en estas plantas, las plantas que tienen flor, son plantas que, como su nombre lo indica, tienen flor, tienen carpelos cerrados, normalmente pueden tener una doble fertilización, lo cual resulta en el endospermo, que es parte de la carnita del fruto. Tienen un microgametofito de 3 núcleos, un megagametofito de 8 núcleos, tienen estambres con 2 pares de sacos polínicos, que son las estructuras de reproducción masculinas, y todas las angiospermas tienen tubos cribosos y células acompañantes en el floema, ¿no? Estas características vienen derivadas de un ancestro común. ¿Cuál es ese ancestro común? No lo sabemos todavía, pero debió surgir por ahí del Cretácico tardío, aproximadamente hace 200 millones de años, ¿sale? Pero todavía pues faltan fósiles por descubrir, ¿no? Para que nos demos una idea y sepamos por qué es tan difícil, esto que vemos al centro es una caricatura, es una ilustración, es una interpretación artística de cómo podían verse las primeras angiospermas, evolutivamente hablando. Eran plantas chiquititas con colores parduzcos, ¿no? Y si se fijan, pues es muy difícil ver una flor fosilizada. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente ni la forma ni el color. Ahora, estos fósiles están agrandados, o sea, realmente son así, pequeñitos, pequeñitos. Entonces, son fósiles que son escasos y que aparte pues son muy difíciles de ver, ¿no? Entonces, si ponemos un poquito de atención, esto de aquí sería como la parte de la flor y estas hojitas que se ven así como partidas en dos serían este fósil de por acá. Entonces, con pruebas de datación del carbono 14 se han datado estos fósiles y nos dan una edad aproximada de hace 200 millones de años. No hay que olvidar que el carbono 14 es una prueba molecular que, ahí está fallando la luz en mi casa, es una prueba molecular que no es precisa al 100%, sabemos que tiene un margen de error de más o menos 50,000 años, pero pues nos da una aproximación, ¿no? Las angiospermas tienen polen con una sola abertura,
Y hay otras especies que, aunque no son angiospermas, son gimnospermas, como los cícadas y ginkgos, tienen un polen pues prácticamente igual, ¿no? También se sabe que las magnolias, que corresponden al 3% de las angiospermas, son consideradas ancestrales respecto a las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Es decir, son plantas más viejitas, ¿no? Para que se den una idea, son muy viejitas y se han ido perdiendo con el tiempo, la evolución y las extinciones, y solamente son el 3% de las angiospermas. El resto de las angiospermas, el 97%, son lo que conocemos como las monocotiledóneas y las dicotiledóneas modernas, ¿no? Y por lo mismo que son muy poquitas y es difícil analizar el registro fósil, pues las relaciones evolutivas de las magnolias no se conocen del todo bien, ¿no? Normalmente las agrupamos dentro de las dicotiledóneas, pero tienen un solo poro como las monocotiledóneas, ¿no? Entonces, tienen rasgos muy curiosones, tienen glándulas de aceites volátiles como la pimienta, todos ustedes han olido la pimienta, la nuez moscada y el laurel. Entonces, a pesar de que son poquitas, los magnólidos pues son muy estudiados por la producción de aceites esenciales y otros compuestos pues bastante interesantes, ¿no? Hay también algunos magnólidos que se les conoce como leñosos, son plantas grandes con flores bisexuales y normalmente tienen este tipo de apertura, parecen flores de loto, ¿no? Pero como les digo, son bastante escasos, ¿no? En lo particular, sé que debe haber en México, pero no sé exactamente qué géneros, ¿no? No soy especialista en esta familia, ¿no? Sabemos que dentro de este grupo hay al menos 20 familias, las magnolias, los laureles y los calicantos, que aquí vemos, ¿no? Eh, Dentro de los calicantos tenemos a la canela y al laurel. Tenemos otro grupo bastante chistosón, al que le llamamos el grupo de las paleohierbas. Eh, Son un grupo ancestral de hierbas con flores pequeñas, como el fósil que les mostraba hace unos momentos. Eh, Tiene la particularidad de que sus carpelos están fusionados entre sí. Hay algunos representantes hasta nuestros días, como la familia Piperaceae, Arostolichiaceae y Nymphaceae. Se sospecha que la mayoría de los fósiles que hemos encontrado que tienen flor son paleohierbas y realmente no son ni dicotiledóneas ni monocotiledóneas. No se sabe exactamente que están como en una frontera entre esas dos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas de ellas. Seguramente la que más conocen es esta, la ninfa acuática, el género ninfa mexicano. Aparte de verse muy bonito, desafortunadamente pues es un problema, sobre todo en los grandes lagos, como en el lago Chapala, son plaga y representan pues un problema para la salud del ecosistema. Cuando hay contaminación, pues hay aflorecimiento de muchos microorganismos que ayudan a estas plantas a crecer, y estas plantas lo que hacen es, pues tapan la luz solar. Entonces como tapan la lluz solar, las microalgas de abajo ya no pueden crecer, ya no se produce oxígeno, se genera un ambiente anóxico y hay una pérdida pues de biodiversidad, ¿no? Pero bueno, es de esas ironías de la vida, como una planta tan bonita puede ser tan pues perniciosa para los ecosistemas, ¿no? Y estas plantas pues son tan grandes que a veces hay animales pequeños que se pueden posar sobre ellos como las ranas, ¿no? Las primeras monocotiledóneas se sospecha que surgen hace 120 millones de años. Sin embargo, las líneas evolutivas más evolucionadas vienen de hace 70 millones de años, ¿no? Prácticamente no sabemos cuál es el ancestro común de las dicotiledóneas, es algo que se estudia continuamente, pero los estudios, y esto es de locos, hay gente que estudia el polen fosilizado, y se dieron cuenta que hay polen de 3 aberturas y que surgió hace aproximadamente 127 millones de años, ¿no? Entonces es algo pues muy de locos, pero que nos ha permitido, establecer las relaciones evolutivas entre las angiospermas, ¿no? Ahí. Y bueno,
No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. No. ¿No? Muy bien. Entonces, voy a continuar ahorita con el tema, pero antes de que porque luego se me olvida, antes de que se nos termine ¿cómo se llama? La clase, vamos a asignar una pequeña actividad, porque luego se me olvida. No me tarda, déjenme abrir aquí está. Bueno, esta es la tarea para la próxima. ¿Mande? Bueno, no escuché la duda. ¿Esta actividad va a ser de tarea? Sí, esta actividad va a ser de tarea. Esta. Sí, esta que voy a enseñar. Todavía no la muestro, ahí voy. Ahora sí. Esta es la actividad que sigue. Hay que resolver este cuestionario, citarlo y referenciarlo en formato app, ¿no? Entonces, aquí vienen algunas preguntas. Esta actividad ya la tienen ustedes, ya se las envié por correo. Entonces, son algunas preguntas que se responden con esta presentación. También ahorita las subo al grupo. La primera pregunta, ¿cuál es la hipótesis actual acerca de las angiospermas? ¿Y cuáles son las presuntas relaciones evolutivas entre monocotiledones y dicotiledones? Que fue parte de lo que acabo de explicar. ¿Qué rasgos desarrollaron angiospermas que ha permitido su movilidad en busca de pareja? ¿Cómo son las flores que son polinizadas por escarabajos, abejas, polillas, mariposas, pájaros y murciélagos? Etc, etc. Y luego traducir la caricatura de aquí de las florecillas, ¿no? Entonces, esa es la actividad que sigue y es para la próxima sesión, ¿vale? Maestro, ¿sí me Mande. puede poner distancia? Es que entré un poquito tarde, pero sí le mandé mensaje al grupo cuando entré luego. No lo quise Igual interrumpir. yo, pues, ¿Quién es también yo? Antonio Ramírez, A ver, espérenme tantito, ¿no? Ureña. Primero, Montaño,